Bienvenidos. En el marco del foro y Expo Larped, les vamos a presentar a nuestro conferencista con el tema Operación y Gestión de Activos, el doctor Roberto García de León. Doctor en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Tokio y especialista en refinación, catálisis, eficiencia energética y sostenibilidad. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector energético, destacando su trayectoria en el Instituto Mexicano del Petróleo y actualmente como subgerente de evaluación operativa de Pemex. Ha liderado proyectos de optimización de procesos, reducción de emisiones y sostenibilidad en colaboración con organismos internacionales. Además, es profesor asociado de la UTLAB, autor de publicaciones científicas y titular de diversas patentes. Le cedo la palabra. Gracias. Pues muchas gracias. Ya tenía un buen tiempo que no participaba en este tipo de foros, pero pues nuevamente, ¿no? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos gracias a todos, vamos a tener un diálogo un poco de una charla de todo lo que tiene que ver con oportunidades de mejora en refinación. De una manera un tanto general, no vamos a mencionar problemas en específico, pero sí que son muy comunes o son transversales en la industria de la transformación de los hidrocarburos. Bien, si pasamos a la siguiente. El contenido pues va a ser una introducción, vamos a tocar un poco del contexto global de refinación. Siempre es bueno situarnos y ver cómo anda el mundo, cómo andan las tendencias internacionales. En una segunda parte, pues vamos a ver las oportunidades de mejora, precisamente en refinación también, acciones estratégicas, qué acciones prioritarias pues nos pueden ayudar a mejorar la producción y pues tendencias en refinación, ¿no? Hacia dónde va. No sé si ya han tenido algunas pláticas, conferencias anteriores el día de hoy que hayan hablado de cuál es la tendencia de la refinación. Parecería que la refinación se encuentra estancada o que pues se está promoviendo mucho toda la parte de renovables. Creo que esta mañana pues han hablado mucho de la parte de renovables. Sin embargo, para la transición energética, el primer paso para una transición energética, para que no tengamos un paso tropezado o un paso brusco hacia la transición energética, hacia las nuevas energías, para que no nos pase lo que Alemania, que dejó toda la energía nuclear, se la dejó a Francia y pues recientemente tuvo que estar quemando carbón de Australia y de Sudáfrica, de África. Entonces, sí hay que planear muy bien la transición. Estamos de acuerdo completamente de que se tienen que incorporar nuevas energías, pero no puede ser una transición tan brusca, tenemos que planearlo muy bien, ¿no? Tiene que ser más suave. En la siguiente, si podemos pasar. Bien, actualmente la refinación en el mundo, más o menos andamos con más de 100 millones de barriles por día, sería la capacidad instalada en el mundo. En específico, pues tendríamos 103.8 millones de barriles por día, distribuidos en diferentes regiones. Ahorita vamos a platicar un poco y me gustaría también pues una interacción dinámica. Y pues hoy las refinerías ya no compiten únicamente por producir más, sino más bien hay que aprovechar los activos lo más que se pueda, con mayor eficiencia, flexibilidad y sobre todo pues se tiene que manejar que no todos los procesos en refinación pues son como les llaman, ¿no? Muy sucios y mucha contaminación. Los procesos de refinación pueden ser más sostenibles, más sustentables. Entonces, pues hay diversas acciones que se pueden ir haciendo en la transformación de hidrocarburos. En la siguiente, por favor. Bien, si nos situamos en la región de Asia-Pacífico, para empezar, pues actualmente se está estableciendo como el centro del downstream, ¿no? La gravitación del downstream en Asia-Pacífico. ¿Por qué obedece en Asia-Pacífico este crecimiento? ¿Por qué se tienen más proyectos de inversión? ¿Por qué creen?
¿Por qué se están desarrollando más proyectos a diferencia de Estados Unidos o en el continente americano o en Europa? ¿Quién? ¿Perdón? El mercado de China y la India, pero sobre todo porque hay economías emergentes que está incrementándose pues, los niveles de vida, la capacidad de adquisición y pues todo necesita transporte, entonces necesita pues un incremento, ¿no? Se ha incrementado la demanda, son los impulsores de la demanda. Y pues China, pues como sabemos, pues está líder, está a la cabeza. China encabeza pues el ranking global con alrededor de 18.9 millones de barriles por día, que es alrededor del 18% de toda la capacidad mundial. Bien, en la India pues hay una fuerte expansión, si han escuchado de las refinerías de Reliance y de Indian Oil, pues se sitúa en la cuarta posición mundial, alrededor de 5 millones de barriles por día, con proyectos masivos que se han estado expandiendo para satisfacer pues la creciente demanda, ¿no? También Japón y Corea del Sur, aquí hay algo bien sui generis, bien particular, de que pues ni Japón ni Corea tienen petróleo, ¿sí? Pero sí tienen una gran cantidad de refinerías, incluso pues muchas refinerías en Japón las han estado transformando, orientándolas más hacia la producción de materia prima para producir polímeros. ¿Esto por qué? ¿Dónde se usan los polímeros? ¿Perdón? En casi todo, sí. Si vemos alrededor, pues tenemos una gran cantidad de polímeros. Yo creo que todo el mundo traemos una parte de polímeros o algo de polímero, pero están haciendo esa transformación más para producir las baterías de lithium-ion batteries, las baterías de litio, y estas precisamente pues se busca una mayor pureza en los polímeros, entonces van avanzando más y pues por ejemplo los japoneses se han convertido el enfoque de las plantas catalíticas precisamente para producir los polímeros. Y Japón y Corea del Sur pues tienen una capacidad instalada juntos de alrededor de 6.6 millones de barriles. ¿Cuál es el punto característico o la estrategia del enfoque en Asia-Pacífico, por ejemplo? Pues es la integración de petroquímica, el concepto que se le llama refinería petroquímica. Como sabemos, si tenemos nada más upstream, la exploración y la venta de petróleo crudo, pues tenemos ciertos ingresos, ¿no? O sea, es una rentabilidad. ¿Y por qué a veces se prefiere vender el crudo en lugar de refinarlo? ¿Quién me puede decir? Digo, es que hay algunos estudiantes, entonces vamos a hacerlo un poquito más, dada mis clases que doy en la UDLA los sábados. ¿Es más barato vender el crudo? Bueno, hay algo en matemáticas que se llama opciones reales. Por ejemplo, en Chile, saben que Chile es uno de los principales productores de cobre, ¿no? Entonces, bien, pues se debe valorar, casi todas las petroleras tienen sus dos líneas de negocio, ahora tienen una tercera, lo que es el upstream, la extracción y venta de crudo, la transformación en refinación, que eso nos suma todavía ingresos, y la parte ahora que algunas petroleras pues han integrado a su línea de negocios, como la parte de renovables, la parte de transición. Algunas incluso han regresado, no han visto buenos resultados en los renovables. Entonces no sé si British Petroleum o Shell, alguna de ellas pues me parece que se bajó un poquito por un tiempo de la parte de renovables. No quiere decir que esté mal, o sea, cada empresa tiene que ver la generación de valor. Una empresa es para generar valor, si no, no tiene razón de ser, de existir. Bien, entonces pues cuando integramos una refinería a una petroquímica, el valor sube mucho más. Tenemos una mayor rentabilidad, tenemos una mayor utilidad, tenemos un mayor margen. Entonces, pues eso es importante y es una de las estrategias que están haciendo, por ejemplo, en esta zona. En la siguiente es otra zona muy importante, en la siguiente lámina. Norteamérica, ¿qué pasa con Norteamérica, con Estados Unidos? Sabemos que Estados Unidos pasó totalmente de ser un importador de crudo, si recuerdan hace varios años, pues ellos guardaban sus reservas estratégicas e importaban todo el crudo, precisamente lo que necesitaban.
En Estados Unidos ustedes saben que las distancias son muy largas, entonces, y aparte les gustan las camionetas de 8 cilindros y apretarle al acelerador, ¿no? Entonces, pues sí, nuestros vecinos son muy consumidores de energía, eso es innegable, o sea, la verdad es que sí. Pero bueno, entonces se dieron a la tarea de explotar el shale oil, todo el mundo sabe el shale oil, el shale gas. Este es el traducido así, no me gusta la traducción, pero gas de esquisto o de lutitas. Pero bueno, ese petróleo que se obtiene y que han explotado mucho en Estados Unidos con el fracking, pues es un petróleo, es un crudo muy, muy suave, es muy parecido al arábigo, es muy parafínico, incluso si ustedes transportan a cierta temperatura ese tipo de petróleo, pues se va a solidificar por la parafina, por la cantidad de parafinas y naftenos. Ese petróleo es muy fácil de refinar, no necesita operaciones muy críticas, dado que tiene una gran cantidad de entrada por el asay de gasolina de diésel de entrada, y pues de los gasóleos, ¿no? que se pueden obtener más gasolina. Entonces, para poder procesar no se necesita tanta complejidad en una refinería para ese tipo de crudo. Entonces, pues Estados Unidos pues ha explotado una gran cantidad y cuenta con alrededor de 18.2 millones de barriles por día, que equivale más o menos al 17.5 de la capacidad mundial instalada. Y pues se consideran que las refinerías en Estados Unidos pues son de mayor complejidad, ¿no? Es decir, hay una clasificación en los esquemas de proceso de las refinerías precisamente en donde si se tiene plantas hasta coker y toda una composición de toda una integración de plantas, se les llama de mayor complejidad. Bien, Canadá y México pues aportan alrededor de 1.9 millones de barriles en su capacidad instalada y redondeamos un poco, ¿no? Para no entrar en detalles con la parte de en México, pero la vamos a situar en 1.8 de barriles por día de capacidad. ¿Cuál es la ventaja competitiva en Norteamérica? ¿Qué nos ayuda? Ayuda mucho que el precio del gas pues es más bajo, entonces se puede utilizar y se puede tener más rentabilidad. Sin embargo, hay un factor ahí de dependencia tecnológica, de dependencia con el gas natural. Incluso pues en México se produce una gran parte de electricidad con todas las medidas pues para incrementar la sostenibilidad de los procesos, el medio ambiente, pues se ha dejado de quemar combustóleo. Se han dejado de lado las carboeléctricas, entonces ya no se utiliza mucho el carbón, de hecho ya no se utiliza. Si acaso quedará por ahí una pequeña planta para generación de electricidad con carbón, pero realmente ya no se utiliza. Se utiliza todo, se pasó a ciclo combinado a gas natural. Y bien, esto le da una ventaja competitiva a Norteamérica, ¿no? La gran cantidad disponible de gas y el precio que se tiene. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con Rusia y la comunidad de estados independientes? Pues como sabemos, Rusia pues, es uno de los mayores suministradores tanto de crudo como de petrolíferos refinados y tiene una capacidad alrededor de 6.7 millones de barriles. ¿Cuál es la orientación? Pues aquí se utiliza la gran cantidad de crudo que ellos obtienen y se aprovechan también los ductos, ¿no? Los ductos que hay de Rusia hacia Europa. Hay que ver también que los activos tecnológicos o las refinerías pues tienen cierta edad, o sea, cierto grado de obsolescencia. Conforme va avanzando, pues se pueden tener promedios de obsolescencia de algunas refinerías. Eso no quiere decir que operen mal, o sea, las refinerías, si se les da su debido mantenimiento y su debida atención, pues pueden durar muchísimos años, ¿no? con los productos que se pueden obtener. Y bien, pues en la Comunidad Europea pues tenemos a Kazajistán, Bielorrusia, que juntas suman pues alrededor de 1.7 millones de barriles por día. ¿Cuál es la estrategia regional en esa zona? Pues está altamente integrada la red de oleoductos para poder abastecer tanto de crudo como de petrolíferos el mercado centroasiático y Europa. Y el enfoque, pues aquí pues hay un gap que hay que cubrir, como una modernización de procesos, de catalizadores para incrementar los destilados intermedios, las gasolinas y el diésel. En la siguiente, por favor, si me puede interrumpir, por favor, que sea muy dinámico en cuanto gusten. En Medio Oriente, le llamamos aquí a esta zona pues que la refinación está cerca de la fuente. ¿Por qué? Porque pues
pues son los mayores productores de crudo, ¿no? Y crudo de buena calidad, crudo parafínico y nafténico, entonces ustedes rascan un poquito y pues ya, ahí hay una gran cantidad de crudo, no se necesita tanta infraestructura tan compleja para poder obtener, porque pues tienen una gran cantidad de crudo. Y por ejemplo Arabia Saudita pues ocupa el 6º lugar global, posee alrededor de 3.3 millones de barriles por día. Hay diferentes complejos, diferentes proyectos en refinación. Irak e Irán pues juntas pues tienen una capacidad instalada de alrededor de 3.8 millones de barriles y su capacidad pues está enfocada a su seguridad energética y a la exportación regional. Es muy difícil que veamos tanto crudo como petrolíferos de Arabia, ¿no?, en esta parte del mundo, pero ellos pueden abastecer muy bien la zona cercana o Europa. Estados Unidos y Kuwait en alianza pues tienen, por ejemplo, ahí una refinería de alrededor de 615,000 barriles por día en Kuwait. Y pues la estrategia del valor agregado aquí en esta zona pues es tener muy cerca la explotación y exploración del crudo para poderlo refinar sin que recorra tantas distancias. Esto ayuda con la rentabilidad. En la siguiente, por favor. Bien, en Europa, ¿qué tenemos en Europa y qué vemos en el contexto global? Aquí hay un freno en la refinación, precisamente porque los países europeos, a pesar de que pues Alemania pues se ha posicionado como uno de los motores tanto industriales como de refinación, pues todavía mantiene alrededor de 2 millones de barriles, Italia 1.7, España alrededor de 1.5 y Países Bajos, ¿no?, Holanda, que también pues alrededor de 1.3 y ellos concentran la mayor capacidad operativa en Europa. Sin embargo, en Europa pues se ha avanzado mucho en la electrificación del transporte, reduciendo o desincentivando la demanda con petrolíferos. Incluso pues ha habido conversión, alguna conversión de los activos de las refinerías, pues ha pasado a biorefinerías y han empezado a procesar o a hidrotratar pues parte de los aceites vegetales, ¿no? Aquí sí son provenientes de los vegetales, por ejemplo el HVO, que es el heavy, el aceite pesado, ¿no?, vegetal, para poder producir biocombustibles. Y pues también en Europa pues se han tenido reducciones en el margen con los costos tan altos de energía y regulaciones ambientales que cada vez son mucho más estrictas. Entonces, ahí sí, pues los europeos van a la cabeza en la parte de la sostenibilidad y el medio ambiente. En la siguiente, por favor. En Latinoamérica y en África, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, pues tenemos pues dos de las economías más grandes, Brasil con 2.3 millones de barriles y México pues con alrededor, les decía, vamos a cerrarlo por alrededor de 1.8. Ahorita estaba platicando con unos compañeros de Argentina, que pues ellos están trabajando mucho con la parte de Vaca Muerta, explotando precisamente shale oil, entonces pues también no tendrán mucho problema con la parte de refinación de este tipo de crudo, como les comentaba, como el de Estados Unidos en la franja de Eagle Ford. Bien, y en África, pues por ejemplo, tenemos un impacto de Dangote, se le llama una refinería Dangote en Nigeria. En Nigeria hace algunos años pues se acercaron algunos ingenieros de África precisamente al IMP, por citar, en donde pues ellos estaban buscando tecnología, aditivos, productos químicos, precisamente para iniciar con la exploración, la explotación y la refinación, y pues ahí lo van logrando, ¿no? En África están construyendo nuevas refinerías y un ejemplo es este proyecto. En la siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los proyectos más importantes de refinación en el mundo? Pues por su dimensión, por su capacidad. Les menciono que pues está Dangote en Nigeria y pues el enfoque es una integración de petroquímica a la refinación y autosuficiencia. En Kuwait pues está la refinería en alianza con Estados Unidos, donde el enfoque pues es complejidad y combustibles limpios. En Omán también hay integración, el enfoque de integración de la refinería petroquímica.
En Hassan, en Arabia Saudita, pues refinerías, ya la mayoría de las refinerías que se están instalando, que se están estableciendo, pues ya son de muy alta conversión, mucho más eficientes en cuanto a energía, y pues prácticamente no tienen, el objetivo es de que no tengan una gran cantidad de residuos que disponer. Y pues en México, pues como todos saben, tenemos la refinería Olmeca Dos Bocas, entonces que nos incrementa capacidad de refinación. Bien, entonces pues quisiera comentar que pues las nuevas refinerías están diseñadas para maximizar el valor del barril mediante procesos de alta conversión. Muy importante la automatización y el control de las refinerías, que ya no es un lujo el control y la automatización o la digitalización. Antes, pues, esto implica inversiones fuertes en las refinerías, pero ahora ya se considera más como algo estratégico, porque nos da mayor capacidad de respuesta y nos da mejor análisis de datos y para correcciones o para implementaciones de mejora operativa. En la siguiente, por favor. ¿Qué implican estas tendencias para nuestra empresa petrolera? Pues bueno, las tendencias observadas en la industria de la refinación pues muestran que la competitividad ya no depende únicamente de incrementar la capacidad instalada, sino más bien de utilizar de mejor manera los activos con los que se cuenta, hacerles sus programas de rehabilitación en tiempo, alargar la vida media de las instalaciones y pues tener mayor estabilidad para el proceso. Implicaciones estratégicas, pues incremento de flexibilidad operativa, es lo que nos permite pues tener algunas variaciones de crudo o algunas mezclas. Hay que checar siempre, hay que revisar siempre cuando se hacen mezclas de crudo la compatibilidad y estabilidad, eso es muy importante revisar antes de poder procesar un crudo. Impulsar la digitalización de la operación, que pues eso se hace, se están trabajando en algunos proyectos. Fortalecer la eficiencia energética y decarbonización. Por ejemplo, aquí pues podemos comentar un poquito de algunos proyectos que se están haciendo en Pemex. Podemos comentar de un proyecto que se está haciendo con la Agencia de Cooperación Internacional. Es para un control avanzado de procesos en los calentadores a fuego directo. Como saben, en las refinerías pues tenemos equipos de uso intensivo de energía para cuando se ve desde el punto de vista de la norma 50001 y pues esto, contar con un control avanzado de procesos, pues me significa mucho ahorro, nos significa mucho ahorro en cuanto a combustible y esto va pegado con la reducción de emisiones, con tener procesos más sostenibles. Entonces, pues ese es uno de los proyectos que se trabajan y que pues sí podemos comentar con ustedes, ¿no? De que eso nos ayuda. Bien, fortalecer les decía, la eficiencia energética, pues tan solo limpiar los intercambiadores de calor, remover el carbón o lo que bloquea, los bloqueos, ¿eso a qué ayuda? Sí, a mejorar, a recuperar la carga térmica y entonces pues necesito menos combustible, ¿no? Para poder calentar. En las operaciones primarias de refinación, pues hay que calentar, hay que destilar, como todos sabemos, pero sí, si tenemos intercambiadores sucios, si no les damos su atención, su limpieza continua, pues perdemos esa capacidad de intercambio. Eso abona mucho a la eficiencia energética, modernizar las plantas de proceso también, modernizar pero bajo una evaluación de las tecnologías muy bien hecha, muy planeada. Por ejemplo, uno de los procesos que pues ha ayudado en la refinación en el mundo a contar con una corriente que no tiene pues muy baja en azufre, más bien no tiene azufre, el alquilado, pues utiliza el ácido fluorhídrico que pues desde el punto de vista de riesgos, pues ustedes saben lo que implica el manejo del ácido fluorhídrico, es un ácido muy fuerte, implica riesgos en el transporte, en el uso, entonces parte del cambio de tecnología o de la migración de tecnología en alguna de las plantas de proceso, pues podría ser ese, ¿no? Una migración de este tipo de tecnología a otras que sean más amigables con el medio ambiente y no utilicen sobre todo un catalizador
que implique pues mayores cuidados, ¿no? en la operación del proceso. Reforzar la confiabilidad de los activos tecnológicos, pues todo el mundo sabe que si tenemos los relevos, las bombas en buen estado, los compresores, pues todo eso nos va a ayudar a tener una mayor continuidad operativa. Entonces es muy importante la confiabilidad. La confiabilidad, como ustedes saben, pues se divide en la confiabilidad de los procesos en sí, la confiabilidad de los equipos de proceso, de los equipos dinámicos y la confiabilidad sobre todo del recurso humano. Sin el recurso humano, como ustedes saben, pues no podemos tener operaciones estables y seguras. Y fortalecer los servicios principales. Una bomba nos puede sacar una planta, un turbo también pues nos puede sacar toda una refinería. Entonces pues es muy importante, ¿no? El uso y el reuso de agua también en servicios principales, la energía eléctrica es muy importante. No podríamos avanzar o de nada sirve que tengamos activos muy modernos o una refinería muy robusta si no contamos con los servicios principales, si no contamos con una confiabilidad de servicios. El vapor es muy importante, la gestión del vapor, cuánto vapor genero para no gastar energía, pues por balance de materia, pues debemos de generar el valor que se necesita, ¿no? Para optimizar lo mejor posible. Bien, en la siguiente, la situación actual y oportunidades para nuestro sistema de refinación. Pues bueno, podemos mencionar algunas. Se tienen fortalezas, como ustedes saben, pues con una infraestructura robusta, afortunadamente con el incremento o la expansión de la capacidad instalada, pues esto nos ayuda mucho a tener un mejor desempeño. Personal técnico especializado, el personal técnico especializado pues no es de que lo encontremos saliendo tan fácil, ¿no? O que se pueda encontrar. Esto requiere muchos años de preparación, muchos años de experiencia, transferencia de conocimiento. Sí se tienen áreas de mejora, por ejemplo, porque pues muchas generaciones que han tenido mucha experiencia y que han dado mucho a las empresas, a las refinerías, hablamos en general, ¿no? En el mundo, pues son personas que se van retirando y si no hay un programa de transferencia de conocimiento, no hay una enseñanza hacia el ingeniero joven que está saliendo de la universidad, pues ahí queda un espacio vacío, ¿no? De conocimiento que se tiene que llenar precisamente y pues mucho se trabaja también en las refinerías en el mundo en ese aspecto, es muy importante. Tenemos otra fortaleza, creemos, pues la cobertura nacional estratégica, como saben, pues nuestros centros de trabajo están distribuidos en todo el país de tal manera que se pueda satisfacer la demanda. Pues les comentaba también, nuestra refinería pues, nos ayuda con la capacidad instalada y la experiencia operativa. Los técnicos pues tienen mucha capacidad y mucha experiencia para poder dar respuesta a cualquier contingencia o a cualquier, pues a la forma de operar, ¿no? Y al desempeño de los centros de trabajo. Algunas brechas les comentaba, pues la intensidad energética, hay que hacer mucho en cuanto a iniciativas para poder aprovechar, como sabemos, pues una refinería consume una gran cantidad de energía, pero al mismo tiempo también la genera, entonces aprovechar esa cantidad de energía con integración de corrientes, con una integración térmica, por ejemplo, no sé si ustedes como estudiantes conocen una catalítica, una planta catalítica. Sí, de vista, bueno, pues se funciona con catalizadores eolíticos y se le impregna carbón, se le deposita carbón propio de la misma reacción y esto se lleva a cabo una regeneración con la combustión, eso genera pues una gran cantidad de gases calientes, entonces en la medida en que se puedan aprovechar esas corrientes calientes, que no se vayan a la atmósfera, podemos generar vapor o podemos generar electricidad, entonces sería una de las áreas de oportunidad que pues podemos aprovechar. La confiabilidad operacional también, el descuellamiento es muy importante, a veces pues tenemos problemas, por ejemplo en algunas plantas, en lo general en los procesos de refinación, pero no vemos la causa raíz, no vamos hacia atrás, entonces hay que ir descuellando, quitar taponamientos o ir descartando efectos o afectaciones que tengamos en algunos procesos. En cuanto a la ruta estratégica, pues
pues está muy bien marcada, es muy claro, la optimización operativa, la gestión energética, los sistemas de control avanzado nos ayudan mucho. A inteligencia artificial podemos utilizar ya, no nada más ChatGPT o Gemini, que los utilizamos para preguntarle todo, hasta el estado de ánimo a veces. Oye, ChatGPT, dime cómo voy a sentirme. Pues no es eso. Son herramientas que se pueden utilizar mucho más para las grandes bases de datos. Por ejemplo, en una refinería pues se tienen muchas variables, se tiene mucha estadística, la cual se puede aprovechar muy bien. Mañana habrá una plática específica de un compañero que es científico de datos y él va a dar muchos detalles sobre, es especialista en ese tema y él podrá comentar más. Pero sí se puede utilizar la inteligencia artificial para la selección de datos, para el aprovechamiento de las plantas de proceso, ¿no? Y para su mayor control. Integridad mecánica también es muy importante, que no haya fugas o pérdidas de contención en los equipos, y mayor integración térmica, lo que les comentaba, recuperación de corrientes. La siguiente, por favor. No sé cuánto tiempo tengo, ¿vamos bien? Creo que sí. Sí, si no me corren. Oportunidades de mejora operativa, les comentaba, pues la calidad del es muy importante y el acondicionamiento de materia prima. Si no tenemos un crudo en cualquier refinería del mundo en adecuadas condiciones y tenemos mucha sal, pues nos va a producir corrosión. El agua también es muy importante, que va asociada a la sal. Los metales, cada vez es lo mismo procesar un crudo arábigo o un crudo en otra parte del mundo, más parafínico, más nafténico, que un crudo como los que tenemos en México, ¿no? O Ecuador, por ejemplo, tiene crudos muy pesados, con muy alta concentración de metales contaminantes, vanadio, níquel. El vanadio pues nos desactiva totalmente el catalizador zeolítico de las catalíticas, se produce el ácido vanádico y el pentóxido de vanadio primero y luego el ácido vanádico, y hace que colapse la estructura de la zeolita o del catalizador. El níquel pues lo que hace es un efecto deshidrogenante. Cuando el níquel se deposita en el catalizador zeolítico, lo que hace son como cuchillas que se ponen en una esfera y llega a cualquier hidrocarburo y lo deshidrogena totalmente. Entonces le corta todos los enlaces y produce una gran cantidad de hidrógeno. Entonces, tener un crudo en especificaciones con las propiedades adecuadas nos permite que aguas arriba, en los siguientes procesos, podamos tener un mejor desempeño y no perdamos la actividad, por ejemplo, de los catalizadores. Optimización también si la hacen un poquito más grande, de destilación atmosférica, pues es muy importante tener los perfiles de las torres, como saben, no tener inundamiento de platos, no tener traslape de cortes. En la medida en que se tenga la parte primaria, los procesos primarios de las refinerías en estricto control, pues podemos sacar el mayor jugo del crudo, podemos tener los mejores rendimientos. Como todos sabemos, es muy importante el ASAI. Antes de poder analizar o evaluar en una refinería los procesos, pues lo primero que hay que ver es el ASAI, es decir, cuánto gasolina, cuánto diésel, cuánto gasóleo trae ese crudo. Entonces se hace una destilación técnica y ahí vemos los rendimientos de entrada y ya sabemos hacia dónde podemos ir o qué tanto podemos obtener de los productos petrolíferos. Y eficiencia energética y confiabilidad, que ya habíamos comentado. Pequeñas mejoras operativas en los procesos de refinación pueden traducirse en incrementos significativos en rendimientos, en productos y sobre todo en el margen, ¿no? Para que haya más ganancia en las refinerías. ¿Alguien conoce qué es el margen? El margen de refinación. Es un concepto que integra precisamente para poder ver cuánto gana una planta de proceso, cuánto gana una refinería. Es muy difícil porque hay expansión volumétrica y hay reacciones. Entonces no podemos calcular nada más una utilidad con respecto a una sola planta. Por eso es que se integra en un concepto que se llama margen de refinación y ahí tomamos en cuenta toda la materia prima, el costo de los servicios y pues ya se le descuenta eso a la parte de la venta de los petrolíferos, ¿no? De los productos. Entonces ese concepto ya integra todos los demás y ese nos permite que podamos ver cuántos dólares por barril se pueden obtener de un determinado crudo o en alguna refinería. En la siguiente, por favor.
La calidad del acondicionamiento de crudo, les comentaba pues que hay que tener el crudo en especificaciones, se pueden usar sistemas automáticos de blending, de mezclado para estabilizar la carga, se puede hacer una remoción temprana, por ejemplo el hidrocracking en Europa. Aquí tenemos más el enfoque hacia la coker en el lado de América, pero eso tiene una razón, es por el tipo de crudo que se tiene. Y pues la idea de una coker pues es que tengamos cero combustóleo, ¿no? Teóricamente eso nos pide, nos dice que debemos tener cero combustóleo. Pero pues la materia prima es muy importante, los metales se pueden disminuir con el hidrocracking, por ejemplo, lo que hacen en algunas refinerías en Europa, y eso hace que el crudo ya sea más suave, menos contaminante y se pueda tener los mejores rendimientos. Siempre cuando se hidrogena, pues podemos saturar anillos y podemos tener mejores fracciones. ¿Qué beneficios con el acondicionamiento de crudo? Pues tenemos más estabilidad, una disminución de paros no programados, tenemos mayor vida útil de catalizadores y tenemos menos metales, tenemos reducción de corrosión e incrustaciones. Este es un problema muy fuerte en refinerías, en diferentes refinerías en el mundo, la corrosión. Sobre todo, aquí les quisiera comentar un poco de lo que se utiliza normalmente para la determinación de la acidez del crudo, que la acidez a final de cuentas nos afecta en muchos de los equipos de proceso, pero nada más se determina por el TAN, no sé si lo conocen, el Total Acid Number, el número total de acidez, que es una, como en la escuela o en la universidad, es una reacción de neutralización entre un ácido y una base. Sin embargo, pues últimamente haciendo una revisión en el mundo, se están registrando muchas patentes referidas al ácido nafténico, a los ácidos nafténicos. Estos, de acuerdo a la teoría de formación de los crudos, pues se forman también de la parte orgánica y se han estado encontrando un incremento en este ácido nafténico. Son ácidos más pesados que si bien no nos afectan en la parte de arriba de las columnas de destilación o en los domos o en las líneas de arriba, el ácido nafténico va más hacia la parte de en medio y hacia abajo por su peso molecular y las afectaciones que da. Entonces, sí se ha encontrado en diferentes refinerías en el mundo mayores contenidos de ácido nafténico y eso hace que se acelere la corrosión y se tengan pues pérdidas de contención o afectaciones. En la siguiente, por favor. La optimización de destilación atmosférica y el vacío, pues ya habíamos comentado que es muy importante tener el perfil de las torres. Como ustedes saben, el equilibrio líquido-vapor es muy importante en los procesos de separación. Entonces, pues tener, no sé, columnas empacadas que puedan incrementar, los internos también, eso nos ayuda mucho a tener los mejores rendimientos en refinación. Los analizadores en línea también son muy importantes porque nos permiten tener una capacidad de respuesta más rápida. Si nosotros sabemos cómo estamos operando o qué tipo de afectaciones o de contaminantes tenemos, pues podemos tener una respuesta mucho más rápida en la operación. La optimización del consumo del vapor, como les comentaba, también, y los reflujos, pues ustedes saben, ¿no?, que en destilación es muy importante para poder tener los cortes más precisos y obtener los mayores rendimientos. Una destilación estable y optimizada incrementa simultáneamente el rendimiento, la eficiencia energética y la calidad de productos. De hecho, la capacidad de las refinerías, ¿cómo creen que se determina? ¿Cómo decimos que una refinería tiene una capacidad de 340,000 barriles? ¿Perdón? Sí, efectivamente, o sea, es la capacidad de la destilación. El proceso primario es lo que define la capacidad. Entonces, si no tenemos la destilación atmosférica y al vacío en óptimas condiciones, no podemos esperar más adelante en los otros procesos tener más rendimientos. Si de entrada estamos perdiendo o estamos dejando caer más producto hacia el residuo, cuando ésta pase a la destilación al vacío, pues vamos a tener muchos menos rendimientos y más problemas en las siguientes plantas. Adelante, por favor. La conversión profunda del barril. Muchas de las refinerías, pues por el tipo de crudo, pues nos tenemos que ir hasta lo último, hasta obtener la mayor cantidad de petrolíferos. Precisamente esto nos ayudan las coquizadoras. La coquizadora, pues el producto final, pues es el coque.
¿sí? Y esto nos va a permitir que tengamos cero combustóleo. ¿Qué se puede hacer todavía? Todavía podemos extraer más petrolíferos a partir del carbón, a partir del coque. Lo podemos meter a Fischer-Tropsch, podemos incorporar procesos de gas para gasificar y todavía podemos obtener más gasolina, más gas, para obtener un residuo de un carbón ya muy deficiente en hidrógeno. El craqueo catalítico pues es una de las tecnologías que más aportan al pool de gasolina, más del 40%, pero como saben pues utiliza residuo vacío, gasóleo de vacío. Por ejemplo, en la refinería de Talara, no sé si hay alguien de Petroperú, ¿no? Bueno, ellos tienen catalíticas para residuales, entonces le pueden meter una gran proporción del residuo de vacío y eso también puede ayudar a obtener más petrolíferos y mayores rendimientos. De hecho, en la nueva refinería de Talara tiene una FCC para residuales que les funciona muy bien. Y pues los procesos, por ejemplo, de reductoras de viscosidad, son los que están, y el hidrocracking, pues son los que nos ayudan con la parte residual para extraer todavía más. ¿Cuáles beneficios tenemos? Pues mayor producción de gasolina y diésel, reducción del fondo de barril, un mejor aprovechamiento del crudo y un incremento en el margen de refinación. La mayor oportunidad económica en una refinería, pues continúa siendo la conversión profunda, conversión eficiente de los residuos pesados a productos de alto valor. En la siguiente, por favor. La confiabilidad operacional y mantenimiento predictivo es muy importante. No soy especialista en mantenimiento, pero por interactuar con mis compañeros de confiabilidad, pues es muy importante que los equipos pues tengan sus refacciones adecuadas. El llevar una bomba o un compresor muchas veces a un taller no quiere decir que estamos teniendo confiabilidad. Tenemos que encontrar la causa raíz, tenemos que ver qué es lo que está afectando los sellos, qué es lo que está afectando los internos y entonces ya poder hacer una estrategia para poder reforzar la confiabilidad operativa y tener menos paros no programados. También pues los planes de mantenimiento pues se tienen que programar de una manera que nos permitan que a tiempo los relevos se pueda contar con ellos y que no tengamos los paros que nos llevan a pérdidas. En cualquier refinería del mundo lleva a pérdidas no contar con el equipo confiable. En la siguiente, por favor. Innovación en procesos. Aquí les quise poner de ejemplo el proceso de alquilación. Ya les comentaba que el fluorhídrico pues tiene un alto riesgo. Entonces podríamos cambiar por sulfúrico. De hecho, pues ExxonMobil con su proceso Stratco, ellos utilizan ácido sulfúrico en lugar de fluorhídrico, tiene menor riesgo, pero ¿cuál es el problema con el sulfúrico? Pues hay más humedad en la reacción y tiene menores rendimientos y selectividades, entonces pues sigue siendo el ácido fluorhídrico de los que más nos permiten obtener el alquilado, ¿no? Mayor volumen de alquilado. Y pues también por otro lado hay tecnologías, hay catalizadores. No sé si Pati en el IMP estén trabajando en algún catalizador sólido superácido. ¿Sí? Bueno, la doctora Pati del IMP pues nos confirma que sí, que están trabajando en un sólido superácido. Pues los sólidos como las zeolitas o aluminosilicatos con esa acidez nos pueden permitir llevar a cabo las reacciones de alquilación. Sin embargo, el problema que tienen por ahora en las líneas de investigación es la regeneración del catalizador, para que pueda volver a tener esos sitios ácidos muy fuertes que se necesitan para las reacciones de alquilación. Y otro proceso que ya arrancó, incluso por Chevron, ya arrancaron 2 plantas, se llama pues alquilación por líquidos iónicos. Esta migración es la que se tendría que hacer en las refinerías en cualquier región. Precisamente porque los líquidos iónicos, pues como saben, pues tienen una neutralidad, pero cuando se activan y se funcionalizan, llevan a una acidez muy fuerte que puede llevar a cabo las reacciones de alquilación. Su regeneración es mucho más amigable con el medio ambiente, su manejo y su logística es mucho mejor,
Entonces, pues los líquidos iónicos se están utilizando en muchas de las áreas de la química y de los procesos de transformación. Entonces, podríamos migrar pero eso implica inversiones que se debe tener para poder hacer una migración de tecnología. La siguiente, por favor. Eficiencia energética y descarbonización. A veces nos exigen mucho a la refinación. Trabajamos con hidrocarburos. Si bien ya no se quema combustible en muchas refinerías y se quema gas natural, por balance de carbón estamos reduciendo una cantidad muy grande de CO y de CO2. Pero no le pidamos a una refinería que tenga 0 emisiones. Eso es imposible. Entonces, vete a una biorefinería. Si me quieres exigir mucho, o si quieres exigir mucho en la refinación de que tenga 0 emisiones, no vamos a tener 0 emisiones. Sin embargo, se hacen proyectos y se hacen iniciativas para que se pueda reducir las emisiones al máximo y se pueda hacer un uso y reuso de los materiales, que más adelante podríamos comentar un poco de lo que es la economía circular, que a final de cuentas es un concepto que dice que hay que aprovechar todos los residuos o productos secundarios, pero no le podemos exigir a una refinería 0 emisiones. Por favor, eso no se puede hacer. Se puede hacer un máximo esfuerzo para reducirlas y para recuperar, por ejemplo, CO2, para transformarlo. Los óxidos de azufre también se pueden reducir. Existen diferentes tecnologías y los óxidos de nitrógeno que dañan mucho el medio ambiente, y los óxidos de azufre pues son precursores de la lluvia ácida. Entonces, pues aquí en eficiencia energética, les decía, tan solo con atender los intercambiadores, incrementar pues la recuperación de las corrientes calientes para una mejor integración térmica en una refinería, eso ayuda mucho a la eficiencia energética. La producción y utilización del hidrógeno bajo en carbono. ¿En qué color va el hidrógeno ahora? Pues es que luego azul, verde, no sé, o sea, es bueno, la verdad, es buena la transición energética, no estamos en contra, la apoyamos mucho, pero sí también no podríamos pensar, las refinerías sí utilizan una gran cantidad de hidrógeno, pero pues este hidrógeno proviene de reformación o proviene del gas, ¿no? Entonces, pero meter hidrógeno y transformar una refinería inmediatamente en traer el hidrógeno electrolítico implica muchos costos. Y también pues a partir del splitting o del rompimiento del agua de mar, pues también se puede producir. Sin embargo, la estabilidad y el almacenamiento, pues todavía hay muchas cosas que resolver en cuanto al hidrógeno. Las energías renovables también, cuando las queremos, como que las queremos forzar a metérselas a una refinería, de que produzcamos electricidad con aerogeneradores y que de ahí alimentemos a los motores de las bombas, compresores. ¿Qué problema tenemos con esa generación de electricidad? Sí, todavía no se resuelve la parte de intermitencia, entonces a veces queremos empujarle demasiado, pero pues tenemos que ver ventajas y desventajas de las tecnologías, ¿no? A su debido tiempo, con la debida desarrollo tecnológico y con la debida madurez de las tecnologías, podemos hacer muchas cosas. La siguiente, por favor. Innovación y digitalización, pues ya les comentaba que se puede usar la inteligencia artificial para tratamiento de datos de las refinerías, genera muchísimos datos. Imagínense la cantidad de instrumentación que tiene una refinería, las variables, presión, temperatura, todas las variables, y imagínense por 24/7 y todos los años. Entonces se tiene una gran cantidad de datos que se pueden utilizar, se pueden seleccionar mediante inteligencia artificial, con control avanzado de procesos que me va a corregir los equipos de proceso. Lo ideal sería, por ejemplo, que las columnas de destilación en destilación primaria y al vacío, pues el mismo control avanzado los corrija
cuando nos salimos un poco de ventanas operativas, pues para eso nos puede ayudar un control avanzado, un learning machine, un big data, todo eso nos podría, lo ideal sería que se corrigieran solas, sin embargo, pues tiene que entrar el especialista, ¿no? Y para poder implementar los procesos avanzados de control, los controles avanzados, pues necesitamos tener primero operaciones estables, necesitamos estabilidad, necesitamos periodos de estabilidad en las plantas de proceso y entonces ya les metemos los controles avanzados. En las principales aplicaciones, soporte de operación mediante modelos avanzados. También podemos utilizar modelos de desactivación en los catalizadores. Como saben, pues matemáticamente se puede hacer un modelaje para ver el tiempo de vida o para extender el tiempo de vida con todos los factores que se pueden integrar para evaluar el desempeño de un catalizador. Y eso se puede hacer desde el punto de vista matemático o métodos numéricos. Que vamos a tener una mayor eficiencia operativa, una mejor optimización en la toma de decisiones, una reducción de la variabilidad de los procesos y de las ventanas operativas y un incremento en confiabilidad y disponibilidad. La siguiente, por favor. No sé cómo andamos de tiempo. ¿5? Ok, gracias, Alex. Bueno, en catalizadores de nueva generación, es bien interesante. Los catalizadores son el alma de los procesos de conversión. A veces no se les da la debida atención o el debido cuidado o la debida importancia a un catalizador. Por ejemplo, Petroperú, ellos tratan de evaluar de una serie de diferentes tecnólogos, hacen una evaluación en planta piloto, de tal manera que se pueda obtener la mejor tecnología. Entonces, teniendo tecnologías de catalizadores y seleccionándola de la mejor manera, podemos sacarle mucho jugo a esa tecnología. A veces compramos catalizador, los catalizadores son commodities, se han convertido en commodities, pero tienen altos costos. Algunos utilizan metales preciosos que cotizan en la bolsa, que son del mercado spot, como el paladio, el platino. Entonces hay que cuidar mucho esos metales. Incluso a veces son rentados, entonces esas rentas cuestan mucho. En muchas refinerías en el mundo, pues hay que tener el debido cuidado con los catalizadores para que no se nos desactiven y no me digan, no, pues este catalizador ya se desactivó por humedad o ya se desactivó por azufre, que muchos son muy sensibles. Todo el desarrollo de catalizadores hace como unos 20 años a lo que más llegábamos, ¿verdad, Pati? En el instituto a química combinatoria, en donde podíamos mezclar muchas variables y muchos materiales y podíamos seleccionar la mejor tecnología o hacer el mejor catalizador, por ejemplo. Pero ahorita ya tenemos la inteligencia artificial, entonces combinando la química combinatoria, los robots, podemos hacer muchas mezclas de materiales, incluso elementos que no estén en la Tierra, que nos pueden dar actividad o que nos pueden dar una fase activa para un buen catalizador. Y pues la tecnología anteriormente se utilizaban conglomerados de metales, entre más pequeña sea la partícula activa del metal, si es nanotecnología, si es nanométrica, de entre 3 y 5 nanómetros, pues vamos a tener más área disponible y mayor actividad y menor carga metálica. Entonces, si se desarrollan catalizadores y se aprovechan con una nanotecnología, se puede optimizar los recursos, optimizar el metal y pues tener áreas disponibles, ¿no? de actividad. En la siguiente, entonces, pues los catalizadores son una tecnología estratégica que nos permiten sacar el máximo provecho del crudo. La siguiente, por favor. La economía circular, pues no es más que nada la economía circular que aprovechar los recursos, los subproductos, como por ejemplo el azufre. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer fertilizantes, podemos hacer compuestos de química fina como el dimetildisulfuro, el dimetilsulfuro se pueden utilizar. Tenemos una gran cantidad de sulfídrico y de azufre que se pueden utilizar en otros campos de la química. Y el coque, pues como lo comentamos, pues del coque todavía se puede hacer Fischer-Tropsch o gasificación y podemos obtener más gasolina y más petrolíferos de ahí.
Básicamente, pues esa es la economía circular. Hay algunas iniciativas por parte del gobierno federal en donde pues cerca de las refinerías se quieren establecer este tipo de activos para que puedan aprovecharse los subproductos o productos secundarios. En la siguiente, por favor. ¿Hacia dónde va la refinación? Entonces, pues yo creo que ya lo han comentado en algunas otras pláticas, pero pues tenemos que ir hacia la integración con la petroquímica. Tiene que haber un mejor control de las operaciones de los activos de refinación. Una digitalización nos ayuda mucho también. Una reducción en la intensidad energética. La energía es dinero. Si gastamos más combustible para calentar los procesos primarios de destilación, pues obviamente ahí estamos teniendo una menor eficiencia energética. La reducción de emisiones también es muy importante, va pegada, va junto con la eficiencia energética. No podemos separar la eficiencia energética de la parte de sostenibilidad, van juntas. Si nosotros reducimos la cantidad de combustible, incrementamos la eficiencia energética, vamos a tener una reducción en las emisiones. Y eso pues van a ser toneladas de CO2 que se van a dejar de emitir a la atmósfera. Entonces, y pues también la menor huella de carbono, pero sin exigirle tanto a las refinerías. Algunos se enojan parte de renovables con la huella de carbono, pero pues trabajamos con hidrocarburos. Entonces, hasta donde es posible, se pueden tomar las acciones y los proyectos que permitan que los procesos de refinación sean más sostenibles. Con esto yo creo que termino una participación, espero haya sido interesante para ustedes y pues bueno, no sé si hay tiempo para una o dos preguntas o ya nos vamos. Doctor García, muchas gracias por su excelente participación y ponencia. Quedó muy claro todos los puntos que están abordando ustedes como compañía, como Petróleos Mexicanos. Tenemos tiempo de un par de preguntas, entonces una de ellas es, ¿qué se requiere hacer en las plantas catalíticas actuales de Pemex para procesar residuo de vacío? Residuo de vacío, pues no iría más allá de un 5%, y no nada más es en el Pemex, o sea, son catalíticas en lo general en cualquier refinería del mundo. Se podría procesar hasta un 5% de residuos, sin embargo, pues hay que tener cuidado con el balance térmico. Sabemos que las plantas catalíticas trabajan a coque constante, a carbón constante. Si no tenemos esa producción de coque, no tenemos el calor para la reacción. Y también necesitamos boquillas de dispersión de carga especiales con alta tecnología que nos permitan manejar fracciones residuales. No nos pidan que metamos biomasa, por favor, no vamos a meter biomasa, es muy complicado por la inestabilidad de las fracciones y podrían producir más sólidos que podrían pues afectar la circulación del reactor, de los reactores, que es un lecho fluidizado. También pues hay otras tecnologías en catalíticas. Como saben, pues el tiempo de residencia de una catalítica es de alrededor de 2 a 3 segundos que recorre todo el reactor, la mezcla de reacción. Se tendría que reducir a ultra short contact time, a muy bajos tiempos de contacto. Eso se hace con un downflow, un reactor downflow en lugar de un upflow, como está actualmente la configuración de una catalítica. Fíjense que ha habido avances en catalizadores, pero no hay avances en reactores. No sé por qué no se quieren meter a diseñar. Los que se dedican al diseño de reactores, ustedes que están estudiando, métanse por favor más. Porque podemos diseñar reactores con muy cortos tiempos de contacto para evitar la coquización y que podamos tener el despoje o el stripping que se le llama en catalíticas para poder quitar el hidrocarburo ocluido y que no se convierta en carbón. Podría haber 2 regeneradores, no sé, diferente tipo de agotador. Hay mucho que hacer en la ingeniería de procesos y en el diseño. Pero ya todos quieren comercio internacional, relaciones internacionales, negocios internacionales y nadie quiere estudiar ingeniería. Ya no quieren estudiar ingeniería. Necesitamos ingenieros, no necesitamos administradores. ¿Qué van a administrar después? ¿La Luna o Marte? O sea, no, necesitamos ingenieros.
¿Por qué no quieren estudiar ingeniería? Bueno, dando continuidad a las Perdón, preguntas. me Sí, emo- no, está bien, gracias. Me emociona, me emociona. Bueno, nada más un comentario referente a lo que son las cargas que puedan llegar a ser no convencionales. Pues envenenan muchísimo el catalizador y eso es un costo ¿Qué proceso? adicional. FCC, ¿no? Sí. En las cargas no convencionales. Sí, sí. Pero bueno, siguiente pregunta y última. ¿Cree que con la modernización de las refinerías México pueda llegar a una autonomía de combustibles o se necesiten crear más refinerías? Tenemos una capacidad instalada robusta, afortunadamente por las decisiones que se han tomado. El mandato presidencial es que reduzcamos las importaciones. Como saben, depender de petrolíferos pues no nos ayuda mucho a la estabilidad y a una soberanía energética. Entonces, perdón, ¿qué me preguntabas? Bueno, condensando, ¿no? Sí, si Hacemos vamos más refinerías, somos si necesitamos autosuficientes. incrementar la capacidad, pues tenemos que sacarle el mayor jugo a los activos que ya se tienen con sus planes de mantenimiento, con su mejora operativa, con su estabilidad de procesos y pues yo creo que con eso podríamos tener la satisfacción de la demanda. Bueno, como comentario, lo que se saca de crudo es esto y lo que tenemos instalado es esto. ¿No? Más o menos por ahí, ¿no? O sea, sacamos menos crudo de la capacidad que tenemos instalada. Bueno, no necesariamente, ahí implican otras cuestiones estratégicas. Muy bien. Bueno, pues así terminamos la intervención del doctor García de León. Un fuerte aplauso para él. Gracias.